A continuación, va a inaugurar las jornadas como primera ponente Margarita Sánchez Romero, con un título muy sugerente, que es Ellas y nosotras desde el principio, la prehistoria y el marco conceptual. Como veis, en la medida de lo posible, en el día de hoy seguimos un orden cronológico en el desarrollo de los temas. Voy a hacer una brevísima presentación de todas las personas que participan, porque creo que precisamente cuando las genealogías son tan importantes, saber de dónde venimos cada una, pues me parece importante, ¿no? Aunque después en la página web estarán las biografías de las personas que participan, pero unas breves notas para aquellos que no conozcan a Margarita Sánchez Romero. Es profesora titular en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, miembro del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género de la misma universidad. Fue becaria postdoctoral en el Departamento de Arqueología de la Universidad de Dalham, en Reino Unido, y ha realizado estancias de investigación y docencia en las universidades de Bergen, en Noruega, en Helsinki, en Cambridge, en Hull, en La Habana y en otros muchos sitios, ¿no? En Argentina, en Chile o en la Universidad Autónoma de Puebla, en México. Su investigación se interesa por la arqueología de las mujeres y las relaciones de género, centrando su análisis en el estudio de la cotidianidad, las actividades de mantenimiento y el cuerpo, y por la arqueología de la infancia, con especial interés en los procesos de aprendizaje y socialización, de todo ello en las sociedades de la prehistoria reciente del sur de la península ibérica. Vaya esta nota y pongo el cronómetro en marcha. También me voy a controlar yo misma. Muy buenos días a todas y todos. En principio quiero, por supuesto, agradecer a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes y la oportunidad que me dan de participar en esta jornada, y por supuesto a Isabel y a Alicia, las personas que, y al resto de personas que mueven este seminario, porque me parece que es una iniciativa muy pertinente y muy necesaria, y más en los tiempos que corren. Bien, he de decir que el título es tan chulo porque es de ella, ¿vale? Porque yo soy malísima poniendo título y le dije, por favor, Alicia, ponme tú uno y yo a partir de ahí construyo, pero el título me lo das tú porque soy realmente tremendamente mala poniendo título. Así que el mérito es de ella todo. Bien, voy a empezar haciendo una reflexión que conocemos, pero que creo que es pertinente que la hagamos, ¿de acuerdo? Y es el valor de lo que hacemos, el valor de las humanidades, el valor del trabajo con el patrimonio. Creo que es fundamental que lo hagamos y, como digo, no es una reflexión que compartimos, pero que me gustaría empezar haciéndola, ¿no? Y de la responsabilidad del estudio del patrimonio, el valor de las humanidades y la responsabilidad con los discursos que hacemos, porque los discursos que hacemos las personas que trabajamos en el patrimonio, bien sea en esa construcción del conocimiento, bien sea en los museos, bien sea en cualquier otro elemento en el que nos movamos, los discursos son muy importantes. Los discursos son lo que la gente va a conocer de lo que estamos trabajando, y ahí tenemos muchísima responsabilidad. A mí hay una frase que últimamente, además, como un homenaje a él, cito en prácticamente todas las conferencias que doy. Hay un filósofo, un catedrático de filosofía, Vicent Martínez, de la Jaume I de Castellón, que falleció hace unos meses, que él decía, tiene escrito en uno de sus libros, que la ciencia supone la transformación por medios pacíficos del sufrimiento humano. Y a mí esa definición de ciencia es con la que yo me encuentro más a gusto y más cómoda, y la que más me gusta, porque a mí eso es lo que yo aspiro. No sé si lo logro, pero es lo que yo aspiro. Yo aspiro a transformar el sufrimiento humano. Y las ciencias de la salud luchan contra ese sufrimiento que viene del cuerpo, de la enfermedad, del dolor. Las ciencias que tienen que ver con la ingeniería, pues hacen que seamos capaces de explotar nuevos recursos, de llegar a sitios donde antes no podíamos llegar, de que las comunicaciones entre la gente sean fluidas. Pero ojo, las ciencias que tienen que ver con las humanidades luchan contra el desconocimiento y hacen que conozcamos al otro o a la otra, que conozcamos a la persona que tenemos enfrente. Y eso nos hace que reconozcamos que la gente no es peor que nosotros, es distinta a nosotros, es diferente. Y esos discursos, pues, están muy bien que los recordemos hoy día, y eso lo hacemos las humanidades. La literatura, la historia del arte, la historia, la arqueología, la antropología, eso es lo que hace. Conocer a la persona que tenemos enfrente, ser capaces de empatizar, ser capaces de respetar, y a partir de ahí se construye todo. Por eso son tan importantes las humanidades, por eso es tan importante que sigamos entendiendo que las humanidades son la base
de la civilización, la base con la que construimos el pensamiento. Y por eso es tan importante que seamos capaces de deconstruir esos discursos que intentan hacer que las humanidades pues somos no más allá de algo como referido al entretenimiento o a la anécdota. Entonces, por eso hay que reivindicar el valor de las humanidades y hay que reivindicar el valor y la importancia y la responsabilidad que tenemos a la hora de hacer los discursos. Hay que construir nuevas narrativas. En historia, en arqueología, hay que construir nuevas narrativas, porque las narrativas que hasta ahora hemos hecho son narrativas en las que no hemos dejado a buena parte de la población. No solo a buena parte de la población, sino también buena parte de la experiencia, del conocimiento, de la sabiduría y del trabajo de esas personas que no hemos dejado atrás, en este caso, las mujeres. Y, por tanto, eso es lo que intentamos hacer desde la arqueología feminista, que me alegro muchísimo que en los discursos de esta mañana el feminismo haya salido con tanta alegría y con tanta pasión como ha salido. Bien, ¿por qué es necesaria una arqueología feminista? ¿Por qué tenemos que pensar la arqueología desde el punto de vista, desde la perspectiva del feminismo? Porque las mujeres hemos sido excluidas de los discursos históricos. Esto no es ninguna novedad, lo sabemos. Las mujeres no estamos en los manuales, no estamos en los libros de texto, no estamos en la mayoría de los discursos que se han escrito, y cuando lo estamos estereotipadas. Estamos encajadas en una serie de moldes en los que, bueno, pues lo que hacemos es seguir perpetuando determinadas imágenes que hagan que las mujeres estemos en los sitios que estamos y estemos consideradas por esa razón. Y esto es porque vivimos en una sociedad patriarcal y androcéntrica, que todo está pensado, como ahora veremos también desde la arqueología, desde el punto de vista masculino. Las relaciones de género son relaciones de poder. En este caso, de desigualdad en el ejercicio del poder. Los hombres tienen el poder por norma en una sociedad patriarcal como la nuestra y las mujeres no. ¿Significa que las mujeres no han tenido poder? Claro que ha habido mujeres que han tenido poder. Hay mujeres que tienen poder en la actualidad. ¿Significa eso que hayamos dejado de estar en una sociedad patriarcal? No, porque las estructuras siguen siendo las mismas y, por tanto, ahí es donde tenemos que ir a luchar. Precisamente para intentar sostener esas relaciones desiguales, esas relaciones de desigualdad en el uso del poder, esta sociedad se ha inventado estrategias. El patriarcado ha estado siempre inventando estrategias. Por un lado, ha cancelado a las mujeres en la historia para que las mujeres no tengan genealogía, la genealogía de la que hablábamos antes, para que no tengamos modelos en los que mirarnos, modelos a los que seguir. Y por otro lado, como digo, creando estereotipos por los que las mujeres encajan en prácticamente dos modelos que veremos ahora y que, bueno, de los que no tenemos muchas más opciones de salir. Vamos a empezar en cómo lo ha hecho la arqueología. Voy a ponerlo del tirón ya y ya lo dejo. La arqueología ha sustentado durante mucho tiempo esos discursos también. Claro, lo sabemos, la arqueología no ha incluido a las mujeres, sus actividades, sus trabajos, sus experiencias dentro del discurso histórico. Somos conscientes de ese tema. ¿Pero por qué? Claro, no solo es saber, tenemos que ir a la raíz de cómo se gesta, cómo se origina, cómo se crea la epistemología arqueológica para saber desde el principio por qué las mujeres no hemos estado presentes en los discursos. Y nos vamos a ir al momento de inicio de la arqueología como disciplina científica, no como práctica. Las poblaciones griegas ya excavaban los sitios a los que iban llegando en Asia Menor, pero como disciplina científica surge en el 19 como el resto de disciplinas científicas como la botánica, la zoología, todas estas disciplinas que tienen que ver más con la práctica de una ciencia relacionada con la naturaleza, a la que la arqueología se quiere parecer mucho en un principio. Pero la arqueología surge en un contexto europeo. Es muy eurocentrista la arqueología como disciplina y además surge hecha por los hombres de la élite intelectuales y económicas. Y a esos hombres de la élite intelectuales y económicas les preocupan una serie de temas y no otros. Ellos intentan resolver los problemas suyos, los problemas del presente, intentan obtener información vinculándolo o preguntándose por las poblaciones del pasado. ¿Qué pasa en la Europa del XIX? La Europa del XIX es un mundo absolutamente cambiante, es apasionante lo que sucede en el XIX en Europa. Pero voy a citar dos cosas, pasan más cosas, pero voy a citar dos elementos que son significativos de por qué la arqueología en sus inicios y ha arrastrado esa característica a lo largo de todo el siglo XX y del XXI. Y es por varias razones, como digo. Al final del XIX ya se ha instalado la revolución industrial.
La revolución industrial ha terminado y la revolución industrial ha cambiado el mundo europeo tal y como lo conocemos. Ha cambiado las formas de trabajo, ha cambiado las formas, las dinámicas de la población, ha traído movimientos de población del campo a las ciudades, ha cambiado las ciudades, ha generado nuevas. Y todo eso está basado en unas industrias, en unas infraestructuras relacionadas con la metalurgia, con el carbón, con la siderurgia, con esa gran revolución. Esa revolución, esas formas, esos trabajos, esos mecanismos que han cambiado el mundo y que se entiende que han cambiado el mundo en cualquier momento histórico. Y por ello, cuando nos vamos a los museos, unos museos que además están precisamente fundándose en ese momento, todos los museos de arqueología, los museos de bellas artes son de la segunda mitad del 19 o de la última parte de la primera mitad del 19 y la segunda mitad del 19, en los que se está construyendo esa historia, en los que se está reconstruyendo una Europa después de las guerras napoleónicas. En esos museos lo que se va a primar son lo que Thomsen ordena cuando ordena los materiales del Museo de Dinamarca: edad de piedra, edad del cobre, edad del bronce, edad del hierro. Eso es lo que vemos, esa metalurgia, esos elementos icónicos, esos elementos que decidimos que definen cultura. Eso es lo que se pone en el primer plano de la explicación histórica. Ese tipo de cultura material, ese tipo de objetos, eso es lo que se pone en el primer plano. Y ese tipo de producción vinculada evidentemente a lo masculino, aunque hay muchas obreras trabajando en las fábricas del 19, pero sigue siendo un elemento muy masculino. Por una parte, por tanto, a la hora de seleccionar qué objetos van a ponerse en un museo, con qué objetos vamos a contar la historia de esa población o de ese país, cuando se eligen determinados objetos, que hace que inmediatamente los reconozcas como importantes, como significativos, como rompedores, como transformadores de la sociedad. Por otro lado, en el 19, el sufragismo está otra vez, después de 2 siglos más, está en su máximo apogeo, y hay un rechazo por parte de buena parte de la población a que las mujeres voten, no solo porque las mujeres no solo quieren votar por votar, sino también por estar en los lugares en los que se decide, por ser agentes en sus sociedades. Y rápidamente hay una vuelta, hay una utilización de los recursos del Paleolítico para decir, bueno, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? Las mujeres no han mandado nunca. Fijaros lo que pasa en las sociedades en las que las mujeres mandan. Y se recurre a Heródoto y al mito de la Amazonas, que no se construye como un mito en el que las mujeres son valientes, guerreras maravillosas y luchan. No. O sea, cuando ellos construyen, cuando los griegos construyen el mito de la Amazonas, fijaros lo mal que viven en los lugares en los que las mujeres mandan, en esas estepas del centro de Europa, las que las mujeres se cortan el pecho para poder disparar, mantienen relaciones sexuales con quien quieran, abandonan a los hijos varones en las esquinas. Fijaros cómo va a ser lo mismo que nuestra sociedad clásica, mediterránea, maravillosa, gobernada por los hombres. Fijaros lo que pasa en esos lugares, ¿no? Y se empiezan a construir esos elementos míticos, ¿no? Como este grabado que tenéis aquí de principios del siglo XX, que a mí me parece que es significativo. Un mínimo estudio iconográfico nos demuestra, ¿no?, esa forma, ¿no? Fijaros en el hombre. El hombre está en posición erguida, está mirando al horizonte. Él se va a enterar de todo lo que pase porque lo va a ver venir todo, ¿vale? Él. Y fijaros en ella. Ella está agachada mirando a la crianza, vinculada a las criaturas. Ella no tiene la cabeza agachada. Todo lo que le pase a ella se lo va a contar él, porque él es el que está en el mundo, ella no. Vinculándola a una maternidad, una cosa que vamos a repetir a lo largo de la charla, que no es una maternidad real. Es una maternidad idealizada, es una maternidad construida, es una maternidad que tiene que ver con el instinto maternal, con esa... No la maternidad real, no la maternidad del trabajo, la maternidad del esfuerzo, la maternidad de la tecnología, la maternidad del conocimiento, esa maternidad que es la real. Aquí volvemos al instinto, volvemos a la naturalización, al esencialismo de las mujeres y la maternidad, no a la maternidad de verdad. Pues esto es el inicio. A partir de ese momento, el cuerpo de las mujeres va a estar en el centro de la explicación de las mujeres en la historia. Y va a estar de distintas formas. Y gran parte de la culpa de esto la tiene Paul Urol, que es el octavo marqués de Vibré, que está haciendo, él es un terrateniente que hace excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Lorellibas, que está dentro de su dominio. Y entonces, en 1864, en ese yacimiento, en Lorellibas, un yacimiento paleolítico, se descubre la primera representación humana. Es la primera vez que encontramos una representación humana del Paleolítico, en 1864. Y como ven, es un cuerpo de una mujer, una adolescente, desnuda. Claro, esto
no tiene nombre. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo le ponemos a esto? Y él piensa, vamos a ver, una mujer desnuda en la antigüedad, la Venus púdica de Praxíteles, una mujer desnuda de la antigüedad. Y es, como ven, pues una señora desnuda, ella muy púdica, y se llama desde ese momento la Venus púdica de Praxíteles. Y se dice, bueno, pues si esta señora es púdica, la nuestra, pues Venus impúdica. Y a partir de ese momento, esta representación femenina se conoce como la Venus impúdica de Lorellibas. El poner el nombre Venus a esta figura nos condenó. Porque cualquier figura femenina del Paleolítico, cualquier figura femenina de la prehistoria, a partir de ese momento se denomina Venus, con las connotaciones ideológicas que tiene nombrar a Venus. Porque, claro, la Venus de Praxíteles corresponde a un modelo de mujer y a un comportamiento y a una ideología y a un tipo de pensamiento determinado. Pero es ella la que tiene esa carga, no el resto de figuraciones femeninas de toda la prehistoria, a la que todas les ponemos Venus y las condenamos a todas a significar lo mismo, a pesar de la enorme variabilidad que tenemos en la representación de mujeres a lo largo de la historia. Esta señora no es una Venus al uso, una Venus como las que hemos definido. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la Venus más famosa de la prehistoria? La Venus de Willendorf. Esas dos figuras no tienen nada que ver. O sea, a nadie se le ocurriría en la actualidad interpretar esas dos imágenes de la misma manera. Imposible. Y sin embargo, no solo estas, sino todas las cientos de figurillas de la prehistoria se consideran de la misma manera. Aquí tienen la Venus de Willendorf. La Venus de Willendorf que en el 2018, saben ustedes que Facebook censuró por pornográfica. Alguien puso una imagen de la Venus de Willendorf en Facebook y Facebook la censuró. El Museo de Historia Natural de Viena, que es donde está esta figura, lanzó un comunicado diciendo, por favor, señores de Facebook, esta Venus lleva varias decenas de años expuesta en nuestro museo, nadie se ha quejado porque estuviera desnuda, no me la censuren. La pobre tuvo que salir diciendo que soy arte antiguo, que no soy porno. ¿Vale? Pero esto es una cosa, esto es del 2018. ¿Por qué? Porque el cuerpo de las mujeres es un cuerpo peligroso, es un cuerpo pecaminoso, es un cuerpo del que hay que estar prevenida. En 2009, este yacimiento, hay un descubrimiento de una figura, rápidamente obviamente una Venus, en el yacimiento de Hohlefels en Alemania, un yacimiento que tiene unos 35.000 años, y el país se hace eco de la noticia y en Nature, el artículo que se publica a raíz del descubrimiento de esta figura, los excavadores dicen la nueva Venus es casi pornográfica teniendo en cuenta los valores estéticos y morales de la actualidad. Claro, intentar entender el significado de una figurilla hace 35.000 años teniendo en cuenta nuestros valores estéticos y morales me parece que es lo más anticientífico que podemos encontrarnos. O sea, no puede haber nada menos científico que eso. O sea, de verdad, esta señora es verdad que tiene los senos muy voluminosos y la vulva muy marcada. Puede significar fertilidad, obviamente, claro que tiene que estar vinculado a eso, pero ¿pornográfico? ¿En serio? Bien, todo esto tiene sus orígenes, como digo, en esa dualidad y en esa utilización del cuerpo femenino. Esta es una exposición que se hace 1912-1914 en el Real Instituto Belga de Ciencias Naturales. Y lo que hace el museo en esa idea de conectar con la gente y de transmitir el conocimiento que se sabe hasta ese momento es que encarga 15 representaciones, 15 esculturas sobre evolución humana. ¿Qué se sabe hasta este momento sobre evolución humana? Para que sea fácilmente entendible por la gente. Claro, el elemento visual, y por eso encargan las 15 esculturas, es importante y, como digo, se la encargan a un escultor, a Louis Mascret, con el asesoramiento de un arqueólogo, porque lo que quieren es que sea muy científico. Y de las 15 figuras, 13 son masculinas y 2 son femeninas. Y las 2 femeninas son estas 2 que tienen aquí. Por un lado, la madre neandertal con su bebé, que fíjense, otra vez es la maternidad esa instintiva, natural, esencial, o sea, es como salvaje, ¿no? Es que esto es como es lo que las mujeres tienen que hacer para ser mujeres.
O sea, otra cosa que hemos estado viviendo, hasta mencionaba el consejero a García Lorca, bueno, pues la literatura de Lorca vinculada a las mujeres que no pueden ser madres y lo que supone para las mujeres no poder ser madres porque es su obligación, si no, no son verdaderas mujeres. Bueno, pues esta señora es una maternidad esencial, es un animal defendiendo a la cría, es un animal defendiendo a la cría. Una maternidad muy esencial, muy natural, muy biológica, vinculada únicamente a lo biológico. Y, por otro lado, lo que hacen es que representan en 3 dimensiones la Venus de Losel, la denominada Venus de Losel, que saben que es un bajo relieve, la Venus del Cuerno, que si tienen en mente la Venus de Losel, o sea, no tiene nada que ver con esta imagen que es una sexualización del cuerpo femenino, que además la ponen con rasgos negroides, que está a principios del siglo XX, es muy exótico, y por tanto, pues bueno, lo que hacen es que la Venus de Losel no tiene nada que ver con esta imagen, pero esa representación. De manera que esas son las 2 imágenes los dos modelos de mujer que tenemos a principios del siglo XX para trabajar con ellos, ¿no? La Venus madre, o sea, la mujer madre, la mujer objeto sexual. Las otras 13 figuras son hombres hay varias edades, hay hombres mayores, hay adolescentes, y están pintando, cazando, tallando piedra, pensando, haciendo una figurita, realizando una Venus prehistórica. Los hombres están vinculados a la tecnología y las mujeres están vinculadas a sus cuerpos, en esa dualidad que se va a mantener. Hombres tecnología, con esa idea de hombres cultura, mujeres naturaleza, mujer cuerpo naturaleza, para seguir reproduciendo. Me dicen, bueno, a ver, esto es principios del siglo XX, algo habremos avanzado. En los años 60 la prehistoria vuelve a situarse en el centro de esa dualidad, de establecer los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y volvemos a tener los mismos 2 modelos, transformados, eso sí, claro, no son los mismos modelos de principios del siglo XX, pero tenemos a Vilma Picapiedra, que es una madre excelente, eso sí, moderna, guapetona, lista, estupenda, ¿vale? Ella muy preparada, en su casa, con un montón de dinosaurios que le hacen todo, el trabajito y todo, pero es ella, es una madre, es una señora que no trabaja fuera de casa, es una madre dedicada. Que además, estéticamente también es interesante. Fíjense, tenemos a Vilma y a Betty, que si recuerdan son muy monas, las dos, estilosas, perfectamente peinadas, preparadas, pero piensen en Pedro y Pablo. Modelos de pasarela no son. Podían haberlo hecho también a ellos, pero no, porque él es el hombre medio americano, el que sale a trabajar, y esto es lo que ellos se merecen. Ellos a lo que tienen que aspirar a chicas de este tipo. O sea, también jugando de manera muy con el cuerpo de las mujeres otra vez, en contraposición a lo que los hombres tienen que ser. Los hombres, Pedro y Pablo son brutos, son torpes, ¿no? Pero son ellos. Y entonces ahí cambia todo, ¿no? O nuestra Raquel Welch hace 1 millón de años, que ya podemos suponer todas que así no había mujeres en la prehistoria. Algo más de pelo por lo menos tendrían, ¿eh? Pero esto es el modelo, ¿no? Volvemos a tener esos 2 modelos, una mujer hipersexualizada que, si se fijan, es que prácticamente la misma postura que tenía la Venus que hemos visto antes, la representación femenina de la recreación de Losel, es la misma postura con los brazos, ¿no?, mostrándose. Volvemos a tener esos 2 modelos de mujeres en los años 60. Vamos a ver lo que pasa hoy día con esa idea de la claro, aquí, aunque no sea que sean en ocasiones muy determinadas, evidentemente ya no se juega tanto, y más en un contexto así, con el cuerpo de las mujeres y la prehistoria, pero se hace de otras maneras mucho más sutiles, o no tanto, como veremos a continuación. Saben que recientemente se ha publicado un artículo en el que se dice que durante la Edad del Bronce, en el 2500 antes de nuestra era, un reemplazo poblacional de los hombres por parte de poblaciones que venían del centro de Europa. Y parece que, tal y como se explica en la mayoría de los titulares, porque me he dado el trabajo de comprobarlo, y casi todos los artículos lo que te hacen es reproducir la nota de prensa. O sea, te dicen lo mismo. Lo que cambian todos es el titular. Y ahí está la clave. Porque claro, si te lees la nota de prensa sabes que no es un momento puntual, son 400 años. Son 400 años de reemplazo. No es en toda la península ibérica. En Andalucía resistimos un poquito más. Resistieron, ¿no? Esos cambios poblacionales no son tan... Pero
vamos a los titulares. Y entonces los titulares, por ejemplo, del País es: una invasión borró del mapa a los hombres de la península ibérica hace 4.500 años. Me interesa el subtítulo. Los yamnayas conquistaron el territorio y tuvieron, atención, un acceso preferente a las mujeres locales una y otra vez. Por si acaso, la primera no, ¿vale? Una y otra vez. Las mujeres locales estaban allí sentadas, se cargan, aquí estoy yo, no pasa nada. O sea, una y otra vez. Es serio, ¿eh? Porque, a ver, ¿dónde está en la nota de prensa? Vamos a ver otro. Cuando el macho ibérico se extinguió porque las mujeres prefirieron a los rusos. Aquí nos dan el poder de decidir, ojo. Esto es un artículo, este es el Diario Levante. El Diario Levante, que además tiene este contenido, solo puedes acceder al interior si eres suscriptor o suscriptora. De manera que la gente, si no es suscriptor, yo me metí y claro, quise pincharle, no pude. Con lo que me quedé yo. Con que las mujeres preferimos a los rusos en un momento determinado y entonces el macho ibérico dijo: me voy a mi casa porque me extingo yo mismo, ¿no? Entonces, claro, fijaros, nos reímos y yo lo hago para que nos riamos porque me gusta siempre que las cosas, pero pensadlo, el discurso que estamos transmitiendo. O sea, las mujeres ahí no tenemos nada que hacer porque nosotras estamos a lo que digan. Que llegan uno, que llegan otro, los otros, nos da igual. O sea, nosotros no tenemos agencia en las sociedades. Esto es grave, porque si te lees la nota de prensa, como digo, si te lees los artículos, no hay nada que tenga que ver con eso. Por tanto, deberíamos cuidar, ¿este es nuestra Vilma de hace 40 años o es en las Venus y las representaciones del museo de hace 100 años? No nos creamos que hemos cambiado tanto nuestros discursos. Uy, es que soy en el 19. No, perdone, esto es de hace un mes. Bien, hemos generado estereotipos o hemos utilizado o hemos invisibilizado a las mujeres. Este ejemplo que Tole y yo compartimos, yo lo voy a explicar brevemente, pero compartimos el ejemplo porque me parece muy significativo de la ocultación de las mujeres en los sitios en los que no deberían estar. Vale, sí las vemos representadas ahí en lo cotidiano, pero no las vemos, pero en los sitios en los que no deberían estar nos ha costado mucho verlas, nos cuesta siempre mucho verlas. Esta es la Dama de Baza, una escultura que viene de la necrópolis del Cerro del Santuario, la que corresponde al Oppidum de Basti, y es una urna funeraria. Como ven, pues bueno, está en el Museo Arqueológico Nacional, como saben, y cuando se descubrió a principios de los 70, cuando se extrajeron la urna con los huesos, con las cenizas de la cremación, pero había huesos que podían servir de diagnóstico, el propio antropólogo dijo: esto parecen los huesos de una mujer. Claro, con 4 panoplias guerreras, cerámica que recuerdan la memoria de 400 años antes, con esa tumba que es central, que articula todo el... Mira, perdona, te tienes que estar equivocando. Esto no puede ser una tía. A ver, esto tiene que ser un guerrero íbero. Bueno, a mí, claro, es que al 100% la antropología física nunca te da, bueno, o prácticamente nunca te da esto. No, pero es un guerrero. Si hay margen, es un guerrero. Sería un delgadito, pero es un guerrero. A principios de los años 2000, el Museo Arqueológico Nacional decide que, bueno, pues vamos a hacer un estudio en profundidad otra vez de esos huesos, porque esto es una polémica que ha estado siempre aquí. Aunque se han estado 40 años haciendo discursos con esta sepultura diciendo que era un guerrero íbero y, por tanto, hablando de jerarquización, de aristocracia, de formación de la aristocracia íbera, teniendo en cuenta que lo que había ahí enterrado era un guerrero íbero. Y Beatriz Robledo, Gonzalo Trancho, de la Autónoma, en el laboratorio de antropología, dicen: esto es una mujer de unos 30 años. Si os fiáis de mí en el resto, si os fiáis de nosotros en el resto de las cosas que hacemos, esto es una mujer de 30 años. Si no, tendréis que poner en duda no solo esto, sino todo el trabajo que llevamos haciendo en los últimos 30 años. Es una mujer de unos 30 años. Hay que cambiar el discurso, ¿no? O sea, es que tal y como tenemos construido el mundo de la aristocracia íbera, hay que cambiar el discurso porque esto es una señora. Las compañeras del Instituto Andaluz de Arqueología Íbera ya están trabajando no solo con que evidentemente esto es una mujer, sino con que las tumbas fundacionales de los linajes aristocráticos íberos son pareja, en todo caso. Pero no hay hombre solo, nunca hay hombre solo. Bueno, pues hay que construir el poder en manos de mujeres
¿Eso significa que los íberos no eran una sociedad patriarcal? No, pero significa que ahí las mujeres jugaban un papel relevante en la construcción de la identidad y de la jerarquización. No solo nos pasa a nosotros, ¿eh? Esto es un ejemplo también de una excavación de finales del 19, en el que un barco vikingo en el que hay un enterramiento. Cuando se excava a finales del 19, la antropología física no está tan desarrollada, aunque tienen todos los huesos, las piezas de estrategia militar, las lanzas, los arcos y las flechas definen por el contenido, definen a este guerrero como un hombre. En el año 2007 hay una antropóloga que revisa los huesos y dice: a mí no me cuadra esto con un hombre, esto es una mujer. Hace el análisis antropológico y publica que es una mujer. Y rápidamente se le echan encima pues toda la gran parte de la academia sueca, porque esto está en Birka, del mundo académico sueco en arqueología. Está equivocada, esto no puede ser, estás utilizando la historia para hacer política, como si eso no lo hiciéramos todos. Para hacer política, construir, realmente ser activos en política, ¿eh? Eso es lo que me refiero. Bueno, pues hacen análisis de ADN y en 2017 se publica el análisis de ADN diciendo que es una señora. Bueno, pues rápidamente os habéis tenido que equivocar de hueso. Tuvieron que explicar, elaborar un informe de por qué no se habían equivocado de hueso al coger los huesos para el análisis de ADN. Las mujeres, cuando no están en los sitios donde entendemos que tienen que estar, o sea, cuando están en los sitios, se anulan, se invisibilizan. Bien, entre los estereotipos y la invisibilización tenemos, como ven, un panorama un poquito complejo. Nuestra idea... La idea desde la arqueología feminista es transformar la disciplina. Nosotras queremos transformar la disciplina no solo en la generación del conocimiento, sino también transformar la disciplina en la metodología, en las posiciones teóricas, transformarla toda, en la práctica profesional, queremos transformarla. Transformar la disciplina supone tener en cuenta cosas que no se han tenido hasta ahora en cuenta. Por ejemplo, si nosotros vemos en qué ha trabajado la arqueología prehistórica en 150 años, veremos que la arqueología ha pasado por grandes paradigmas muy distintos, paradigmas teóricos muy distintos. Pues desde la arqueología tradicional, la nueva arqueología, el procesualismo, el postprocesualismo, un montón, que han mirado de forma distinta, pero han mirado siempre lo mismo: poder, jerarquización, armas. Eso es lo que le ha interesado. Vamos a abrir el campo un poquito, porque ahí se ha producido mucho conocimiento, pero es que lo único que tenemos que hacer es abrir un poquito el campo de trabajo. El campo de trabajo para acoger otras cosas que no se han tenido en cuenta hasta ahora y que también explican sociedades. Y eso es lo que hacemos desde la arqueología feminista, la arqueología de género. La función estructural de las actividades de mantenimiento. Nosotras queremos poner de manifiesto todo ese trabajo que se ha atribuido históricamente a las mujeres y que tiene que ver con las actividades de salud y cuidado del cuerpo, el abastecimiento y el procesado de alimentos, las actividades de socialización, la adecuación de los espacios de vida, todo eso que han sido atribuidos históricamente a las mujeres y que han sido realmente las mujeres las que en la mayor parte de las sociedades han realizado. Bueno, pues que se ponga en primer plano de la explicación histórica, porque esas actividades están cargadas de tecnología, de innovación, de conocimiento, de experiencia, que no tenemos en cuenta a la hora de analizar las sociedades del pasado. Nosotros con el tema de las actividades de mantenimiento queremos conseguir tres cosas. Primero, que entendamos que son funciones que son estructurales a las sociedades, que no hay ninguna sociedad que pueda sobrevivir si no se hacen. Porque la gente vive sin metalurgia. Hay sociedades que hoy en día viven sin metalurgia, sin agricultura, sin cerámica, y son sociedades perfectas, completas y complejas. Pero lo que no puede hacer una sociedad es vivir sin hacer esto, porque entonces está abocada al fracaso. Son estructurales y, por tanto, ¿dónde mejor para ver el cambio en las sociedades, para ver la innovación, para ver elementos de resistencia, para ver elementos de hibridación, de resiliencia, que las actividades cotidianas? ¿Dónde mejor que para eso? Segundo, queremos eliminar el carácter que la vincula esencialmente a las mujeres. Ojo, que las mujeres la hayan hecho en la mayor parte del tiempo no significa que natural o esencialmente estén obligadas a ello. La división sexual del trabajo es lo que hace, que divide el trabajo dependiendo. Hay muchos estudios, no vamos a entrar aquí, pero muchos estudios de antropología que hablan de sociedades en que el reparto de tareas es muy distinto.
Por tanto, no es esencial ni biológico. Ahora, eso sí, eso es muy importante, es un punto muy importante, ¿vale? Y eso sí, lo tercero, si las mujeres han sido las que en su mayor parte han realizado esas actividades fundamentales, habrá que reconocérselo, el trabajo histórico, el trabajo de innovación, el trabajo tecnológico que las mujeres han provocado en las sociedades. Por tanto, esa es nuestra intención, ¿no? Y para eso tenemos que cambiar aspectos como cotidianidad y tecnología. Tenemos que darle la vuelta a esos conceptos, tenemos que darle la vuelta al concepto de cotidianidad, que nos parece que lo cotidiano no es relevante, que nos parece que solo es relevante en las sociedades el cambio, la transformación, y lo es, pero la cotidianidad también. Incluso los elementos de resistencia al cambio. Y la tecnología, tenemos que entender que la misma tecnología hay en preparar un cocido que en hacer una punta de flecha. Y no estoy diciendo ninguna locura. Analicen el proceso técnico, el conocimiento, la experiencia, los instrumentos que hacen falta para hacer una y otra cosa. El proceso técnico, la tecnología, es la misma. No hay más complejidad en una que en otra. Son procesos técnicos que se repiten. Por tanto, cambiemos el concepto de tecnología, cambiemos el concepto de cotidianidad para hacerlo. Brevemente, porque me quedará un poco, ¿verdad? 10 minutos. 10 minutos, bueno, en 10 minutos yo. Vamos a ver algunos ejemplos de estos elementos. ¿Qué cosas tenemos que tú me avisas cuando me queden 5, por favor? ¿Qué elementos podemos ver que no hemos visto hasta ahora? Cuestiones como el parto. ¿Los partos existen en la prehistoria? Nosotros somos la prueba más evidente de que existen. ¿Lo hemos visto alguna vez? No. Solamente cuando nosotras empezamos a trabajar, nosotras que somos muchas, aquí somos una red de arqueólogas y prehistoriadoras de pre y protohistoria que somos muy amplias y que estamos muy orgullosas de ser la red que somos, ¿no? Y vamos desde el Paleolítico hasta el mundo íbero, incluso colonizaciones, ¿no? Cuando empezamos a ver este tipo de cosas, es cuando la gente se empieza a dar cuenta. Aquí tenemos 2 ejemplos de parto de la edad del bronce. El de arriba es un parto distócico, que el pobre bebé sacó el bracito y, bueno, en ese momento pues no había forma humana ya de... Bueno, con ese conocimiento que había en ese momento no había capacidad de... la madre murió por desangramiento, el hijo murió por paro cardíaco. El hijo o la hija, no se sabe, murió por paro cardíaco. O el de abajo, que es de la bastida de Totana, otro parto, o un perinatal o un parto a término. Me dicen las compañeras de antropología, Marga, tendríamos que revisar las bolsas de fauna de los yacimientos, porque ahí tiene que haber mucho feto y mucho recién nacido que no hemos sido capaces de identificar, porque como no hemos visto los partos, no hemos visto los niños. Bueno, pues ahí hay una línea de trabajo que hay que hacer, porque la mayoría de los partos salen bien, pero hay partos que no salen bien. Y el parto es el trabajo más complicado a nivel de peligro de toda la historia, ¿eh? Nada de guerra, el parto. Vamos a contabilizar muerte, no tanto por parto, sino por todo lo que sucede alrededor del parto, ¿no? De las infecciones y tal. Elementos como la alimentación infantil, elementos como estudiar la lactancia y el destete de esos individuos. Ya podemos hacerlo, las analíticas de isótopos de nitrógeno y de carbono nos permiten conocer cómo son las dinámicas de alimentación de esos niños y niñas. Arriba, esto es una sepultura de una necrópolis rusa, bueno, está en territorio chino, pero es caucásica la población. Y el niño o la niña de unos 3 años tiene a un lado una ubre de vaca seca y al otro lado tiene un cuerno con el final cortado para poner una especie de tetina. Eso es tecnología y es innovación. Y está vinculado a la alimentación infantil. O el tema de los cuidados. Este es un ejemplo muy bonito de un yacimiento también de Largar, en el que sería muy complejo y muy largado explicar esto, pero se entierran en urnas perfectamente terminadas y acabadas. Aquí, o sea, el ritual, la norma argárica es muy potente. Y sin embargo, en el yacimiento de Gata hay 2 criaturas de menores de 18 meses que se entierran en estas tumbas mal hechas, más organizadas, en esa urna. Alguien que quiere por todos los medios que ese niño o esa niña se entierre con la norma argárica, pero que por alguna razón no le está permitido, no podemos saberlo. Y han visto cómo se hacen, no son especialistas, pero hacen la urna para enterrar a esos bebés. A mí me recuerda en el 17, cuando hay documentos en Irlanda, documentos judiciales en los que hay denuncias de mujeres que se han saltado las tapias de los cementerios para enterrar en suelo sagrado niños que no han sido bautizados. Y las madres se saltan las tapias para enterrarlos en suelo sagrado. El poder de la norma. Hay algo que explique más, Loa Juárez lo explica muy bien, pero ¿hay algo que explique mejor el poder de la norma que esto?
No hay nada que lo explique mejor. O elementos de socialización y aprendizaje de los individuos infantiles. Aquí, cuando llega un gobierno, a cualquier gobierno, cualquier partido al gobierno, lo primero que quiere hacer es cambiar la ley de educación. No se ponen nunca de acuerdo con la ley de educación, nadie. Pero no vemos cuestiones de educación y socialización en la historia. No las hemos estudiado nunca. Pues nosotras podemos aprender cómo se genera, cómo se aprende a ser y cómo se aprende a hacer. Procesos de socialización y aprendizaje. Y todo esto, toda esta investigación que hacemos, la volcamos en Past Women. Past Women es un grupo de 15, 16 arqueólogas, prehistoriadoras que trabajamos tanto en las universidades como en los museos. Tienen la página web ahí que es muy, que la pueden consultar y que queremos que consulten y la aprovechen, la usen, en los que lo que hacemos es que de nuestra investigación histórica, la investigación que cada una de nosotras hacemos como especialistas en distintos periodos históricos, la trabajamos con dibujantes para realizar nuevas imágenes, para realizar nuevos... Porque vamos a los museos y en los museos hay muy pocas mujeres. El museo que más mujeres tiene en prehistoria es el Museo de Almería y tiene un 33% de mujeres. De cada 3, unas representaciones de mujeres. Las salas de prehistoria, que además esto lo tiene muy bien estudiado Paqui Hornos y Inés Querol, la sala de prehistoria del Museo Arqueológico Nacional tiene un 25% de mujeres y es la que más tiene después de la renovación. Es la sala que más mujeres tienen. Es verdad que las mujeres del Museo Arqueológico Nacional son más activas y están más activas que las que hemos visto en otras ocasiones, pero siguen siendo un 25%. De cada 4 representaciones, solo una es una mujer. Por tanto, eso tiene un elemento importante. Porque, ¿qué pasa? Pues que cuando una niña o una mujer entran a un museo, le estamos mandando un mensaje terrible. Porque ellos sí están, los chicos ven a alguien que se parece a su padre, a alguien que se parece a su abuelo, a alguien que se parece a lo que ellos van a ser, pero las chicas no tienen esos referentes. Yo voy a un museo, yo voy al Parque de las Ciencias de Granada y me lo creo todo. Los neutrones, los protones, todo. Yo no me planteo, esto está mal. No, entro a un museo de arqueología y entiendo que la gente lo que va a ver es que ellos son protagonistas de la historia y nosotras no hemos construido la historia. Y esto no es banal, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues vamos desde la investigación, miramos otro tipo de actividades y desde la investigación, pues, por ejemplo, hacemos imágenes de parto como esta, que además está hecha con gente de investigación del mundo íbero, con la dibujante, con Carmen Ruiz, con Rumor, que es una dibujanta excepcional, y con la asistencia de una matrona de Pachuca de Miguel, Maripaz de Miguel, que es matrona, que es doctora en antropología física y que no. Pues vamos a representar parto, vamos a representar alimentación infantil, lactancia, instrumentos que tienen que ver con eso, vamos a representar cuidado en distintos momentos. Todos estos son yacimientos arqueológicos, de verdad. Este, por ejemplo, es Millares, ¿no? Vamos a representar socialización, que ahora también Tole lo tratará. Vamos a poner mujeres mayores, como este Festival de la Osa. Vamos a ver ese intercambio de conocimiento entre mujeres y niñas. Vamos a ver aprendizaje de cerámica, de industria lítica. Vamos a ver sociedades. Nosotros no generamos imágenes en las que solo haya mujeres. Algunas veces sí, pero otras veces no. También están los hombres ahí, ¿no? Esto es el yacimiento del Cerro de la Encina de Monachil, que es el real. Y hacemos otro tipo de cosas como este calendario, que es el segundo año que lo hacemos, que también se puede descargar de la página web, todo completamente gratuito, está hecho para que lo podáis imprimir en A3 fácilmente y que os traigo el mes de junio, que en el que estamos y que tiene mucho que ver precisamente con el cuidado. Por tanto, hay un discurso histórico sobre las mujeres, hay un discurso basado en la arqueología sobre las mujeres que no está basado en la ciencia y, por tanto, tenemos que utilizar la ciencia, el conocimiento científico, la investigación científica, para construir discursos que nos sitúen en el lugar en el que realmente las mujeres hemos estado a lo largo de la historia. Muchísimas gracias.